República Dominicana tiene 32 provincias y San Pedro de Macorís es una de ellas. Es donde nació nuestro gigante Aviatal Avelino. Originalmente fue firmado por los Yankees de Nueva York el 2011 y el 2018 fue canjeado a los Gigantes de San Francisco y ese mismo año, el 8 de septiembre, hizo su debut en las Grandes Ligas. En su breve tiempo en la Gran Carpa, Avelino nos ha deleitado con su gran defensa, fluidez del campo y velocidad al correr las bases. Hombre de familia a quienes les agradece todo el apoyo que ha recibido en esta trayectoria y que es la motivación para nunca darse por vencido. Bueno, nos encontramos aquí con Aviatal Avelino. Este es un segmento donde obviamente vamos a conocer más a fondo a diferentes jugadores de los Gigantes, en especial a todos nuestros jugadores latinos. Así que, Aviatal, pues muchísimas gracias por cedernos estos minutos. Bueno, gracias a ustedes también por su tiempo. Comencemos desde el principio. Dinos cómo fue tu vida creciendo en San Pedro de Macorís. Bueno, fue un poco difícil, pero la verdad todo valió la pena. Mucho trabajo, muchas cosas que tenía que hacer para poder estar bien, para poder conseguir algo para el desayuno, pero creo que fue una niñez también muy divertida, la verdad que sí. A veces se nos olvida, ¿no? Especialmente para alguien como yo, que tenemos ya más de 40 años viviendo aquí en los Estados Unidos, se nos olvida lo que en realidad es la pobreza. ¿Cuáles fueron las cosas que tus papás tuvieron que hacer o lo que tú tal vez tuviste que hacer para poder contribuir a traer esa comida a tu casa? Bueno, la verdad que es muy importante, muchas veces en la vida es muy importante saber dónde tú vienes. Creo que a veces venir de donde tú vienes, o sea, de la pobreza, es muy importante porque te enseña, ¿entiendes? Te educa a tener más valor a las cosas, a valorar más, ¿entiendes? Y saber lo que tienes que hacer. Mi padre siempre lo he admirado porque sé que una vez tuvo hasta 3 trabajos a la misma vez. Trabajaba en la zona franca, después de la zona franca se quedaba conchando y después de conchar muchas veces tenía servicio con la policía. Siempre vi el valor de él para conseguirnos la comida y la cena. Eso es algo que siempre voy a mirar de él y lo respeto. Y nada, yo por mi parte también siempre buscaba la forma de conseguir algo extra para mí. Fueron muchas las cosas que tuve que hacer, como recoger hierro para vender, el cobre de los alambres también, recoger botellas, botar basura, pintar, trabajar en electricidad, ayudante. O sea, fueron muchas cosas. Y gracias a Dios nunca hice lo mal hecho y creo que es uno de los frutos también de hoy estar aquí. ¿Cuántos de familia son? Bueno, tengo 5 hermanas con papá y mamá. No tengo ningún hermano. Mis hermanas ir a su escuela y limpiar la casa y ya. Tu mamá en la casa, tus hermanos en la casa, tu papá trabajando, 3 trabajos, tú contribuyendo al sostén de la casa. ¿Dónde encontraste tiempo para jugar béisbol? ¿Cómo nació ese amor a la pelota? Bueno, el amor siempre estuvo ahí. Desde muy pequeño me integré a una liga, alrededor de 4 para 5 años. Ahí empecé a ir a la Liga de los Diamantes, pero siempre disfruté mi niñez en el béisbol. Jugábamos con cualquier cosa. Jugábamos potes, vitilla, con cualquier cosita jugábamos. Yo siempre estuve dispuesto para el béisbol. Porque los otros trabajos no era algo que yo tenía que hacerlo a tal hora. Eso era algo de momento. Cuando ya no había juego, pues cualquier cosa, pues yo lo hacía. ¿Entiendes? Y la verdad que el amor fue muy grande. Esa era mi ambición. Incluso cuando me preguntaban en la escuela qué tú querías hacer, yo nunca supe qué decir. Yo nunca tuve ese más allá de decir, bueno, yo quiero ser ingeniero ni nada de eso. Siempre yo decía, yo quiero ser pelotero, lo mío es el béisbol. Y una vez ya haciéndolo, dije, wow, lo logré. Entonces ya una vez yo haciéndolo, pues siempre me dediqué a esto, siempre me he dedicado a esto, porque es lo que yo he deseado de niño. Ahora que tengo la oportunidad, tengo que aprovecharlo. Fueron los Yankees los que te firmaron primero. ¿Cuándo te descubrieron? ¿Quién fue la persona que dijo, Aviatal Avelino es prospecto para un día llegar a Grandes Ligas?
Bueno, quien iba a verme era José Sabino, era es un scout de los Yankees. Él siempre me iba a ver, siempre yo le daba buena impresión, siempre le hacía buen trabajo, me robaba 5 bases, todo eso. Una vez me invitaron a los Yankees, 2 días, uno lo hice bien y el último lo hice muy mal. Ya creía que nunca iba a volver a hacer el trayado a los Yankees. Pues nada, el último trayado de diciembre de 2011 fue en los Yankees. Los Yankees me vieron esa semana y ahí me ofertaron 300 y ahí yo decidí cogerlo. ¿Qué hiciste con eso? Bueno, no hice mucho porque realmente lo que lo administraron fueron mis padres. Yo era menor de edad, firmé con 16 años. En Dominicana tiene que tener 18 para ser mayor de edad. Y realmente no pude hacer mucho, yo nada más le dije a mi mamá que quería una jipeta y que se compre una casa. Ahora, cuando los Yankees te firman, ¿a dónde te fuiste después de Dominicana? ¿Los Yankees tienen academia allá o veniste aquí a los Estados Unidos? Sí, ellos tienen una academia allá. Empecé en enero, di muy buena impresión, muy buenos resultados. Me mandaron para extender, o sea, me mandaron a hacerme el físico y me dijeron, Joel me dijo que el director lleva mucha ropa porque no se sabe cuándo tú vienes. Ya yo sé que iba a durar mucho, duré el extender entero, que eran 2 meses, pero me dijeron que ya el bono me llegó, que yo tenía que ir a recibirlo, porque si lo recibo aquí en Estados Unidos tengo que pagar el 30%. Le dije, yo contentamente dije, no, yo me voy, tranquilo, yo no tengo problema. Y me dejaron jugando allá, tampoco nunca pensé, wow, me dejaron aquí. No, yo puedo decir que ese ha sido uno de mis mejores años en mi vida, porque fue el año que yo más gocé como principiante, demasiado gozo hubo con ese equipo, la verdad que sí. Ahora ya te has aclimatado a una nueva cultura, ya más o menos hablas inglés, te defiendes, ya para ti ya nada es nuevo. Pero cuando llegaste a los Estados Unidos por primera vez, platícanos cómo fue esa adaptación a la nueva cultura, a la comida diferente, al estar lejos de tus papás y lo más importante, el idioma. Bueno, fue difícil, la verdad que sí. La primera vez que llegué de Estados Unidos, bueno, lo primero que pensé, wow, pues yo pensé que el sol aquí no salía, porque uno veía en la película que el sol no estaba ni nada de eso, y que la gente cuando viaja llegan blancos, llegan claritos, limpiecitos. Y yo pensaba que el sol no... Y resulta que ese sol estaba a 95 en extender. Y yo, wow, esto está más fuerte que Dominicana. Nada, el idioma difícil, la verdad que sí. Tú no puedes entender, pero ya gracias a Dios que también para ese tiempo se usaba mucho el traductor. Pero ya fuera de eso, no hay traductor, tienes que defenderte tú mismo, ¿entiendes? La comida es muy diferente, entonces difícil para mí. Yo digo que yo tengo un estómago delicado porque yo no son todas las cosas que yo como lo que realmente a mí me gusta. Tuve que adaptarme al conflé, ¿entiendes? Entonces nada, creo que un proceso como todo, pero gracias a Dios siempre le dediqué tiempo al inglés, la verdad que sí. Porque yo imaginaba más allá, yo nada más me catalogaba ese año, como pasan con muchos. Yo quise aprender el inglés, pero me dediqué a aprenderlo. Y gracias a Dios me puedo defender hoy en día. Obviamente yo sé mucho de lo que hace la organización de los Gigantes porque pues me involucro mucho de eso, ¿no? Y sé que los Gigantes, pues ese es uno de las prioridades de ellos, ¿no? De que los jugadores latinos aprendan el inglés, que se adapten a la nueva cultura. Platícanos con los Yankees, ¿qué es lo que ellos hacen para ayudarles a peloteros como tú para adaptarse a esa cultura y aprender el inglés? Bueno, yo creo, te puedo decir que es algo similar, hacen lo mismo. Desde el verano, desde Dominicano, vienen dando clases de inglés. Yo siempre, cuando iba a coger mi clase de inglés, yo me dedicaba a aprender mi inglés. Yo no iba a ir por ir, como pasa muchas veces. Yo me dediqué a eso, porque quería aprender. Y la verdad, hacían meeting para hablarnos de la cultura, de cómo son las cosas aquí en Estados Unidos y todo eso. Y yo siempre he tenido atención a las cosas. Mientras tú más adquieres experiencia, tú la puedes aplicar en tu vida. Y por eso a mí nunca, no nunca, sino que nunca se me ha complicado casi nada. Te tengo que preguntar, ¿viste a Derek Jeter? Sí,
lo vi y la verdad compartí con él también, o llegamos a coger el rolling juntos. Una vez me dijo que trate de coger 1 o 2 días a la semana para usar mi brazo, pero que no siempre lo use y que aprenda bien. They're going to send him home. Here's the throw home. Not in time. ¿Cómo recibiste las noticias cuando te dijeron, te hemos cambiado a los Gigantes? Bueno, yo digo que la cogí muy bien, la verdad que sí. Yo pensaba y yo decía siempre, wow, cuando llegue ese momento que me cambien, ¿cómo yo me voy a sentir? Si me voy a sentir afligido, porque ya he creado una familia por 7 años en los Yankees. So, es lo que yo pensaba, pero una vez surgió el cambio que el manager me dice, you trade to the Giants. I say, what is that? Porque yo no sabía lo que era Giants, nunca había escuchado el nombre en inglés, yo nada más lo escuchaba en español, los Gigantes. Y él me dice, no, los Gigantes. Y yo, oh, ok. Lo primero que me llegó a la mente fue la oportunidad. Yo dije, bueno, voy a tener una oportunidad ahora. Y nada, cogí el proceso, la verdad que muy bien. Y ahora viene la noticia que todo pelotero que está en ligas menores espera. Cuando el manager te llama y te dice, vas para las grandes ligas. Es algo, la verdad que es algo inolvidable eso. Cuando llega el último día de la temporada, yo recibo un email de mi vuelo para Dominicana. Pues yo llamo a la abogada y le digo, bueno, yo creo que eso de subirme para Grandes Ligas como que va a ser por otro año porque ya me compraron el vuelo. Y ella me dice, déjame averiguar. No, y cuando chequea, me dice, bueno, el equipo todavía no sabe qué va a pasar porque Crawford se siente un poco malito de la rodilla, pero que están pensando todavía en eso. No es algo seguro, sino que te lo compraron, por si algo pasa ya todo esté listo. Pues entonces ahí me volvió la esperanza y yo, wow, ok. Y nada, se acaba el juego, recojo mi bulto, todo el mundo recoge su bulto, yo subo mi bulto al bus. Dije yo, bueno, parece que la noticia no va a llegar. Y pues nada, se acerca uno de los comes y me dice, Avelino, te llama el manager. Y dije, bueno, señor, ojalá y sea para la noticia. Pues nada, pues se me acerca el manager y me dice, Avelino, I know you're tired, long season, you're young. Yo sé que está cansado, ¿sabes? Y que ha jugado mucho, que tú eres joven y todo eso. Y nada, muy buena temporada, que todo lo otro. ¿Y cómo tú te sientes? Le digo, I feel fantastic. So, I'm really young. So, ¿sabes? Yo le digo, me siento fantástico, yo soy muy joven, duermo bien, como bien. So, yo estoy ready para jugar 200 juegos más. Y ahí viene, y me dice, va para Grandes Ligas. Y yo, wow. Y le dije, are you sure? Y wow, llegó esa emoción que la verdad es, solamente el que ha recibido esa noticia, me imagino que siente cómo se siente eso, porque la verdad que eso es algo inexplicable, algo tremendo. Y cuando llegaste a San Francisco, el estadio de Grandes Ligas, ¿qué fue lo que sentiste cuando saliste al terreno de juego y viste ese edificio tan grande? Bueno, yo dije, finally, por fin ya estoy en el ambiente de Grandes Ligas, es algo demasiado lindo. Cada cosa que hay en Grandes Ligas se vive, ¿entiendes? Porque no es algo que estamos acostumbrados. Hasta los estadios de Grandes Ligas son muy diferentes a los de ligas menores. Y eso me empujó mucho, dar todo lo mejor de mí, porque me gustó la vida que yo viví en ese momento. Yo no quería ni que ese día se vaya, porque la comida bien, terreno bien, todo bien. Digo yo, wow, esto es algo increíble. Y la verdad que fue como un timón en mi proceso ahora en la temporada pasada. No, yo siempre le digo a las personas, si usted no ha estado en un baño de Grandes Ligas, usted ve todas las marcas de shampoo. Sí. Y si llega un jugador y dice, a mí no me gusta no me gusta pero me gusta van y lo compran. Ese es el privilegio de estar en Grandes Ligas. ¿Sabe que eso mismo acabo de vivir yo ahora mismo en el baño? Pensé en eso, yo vi este champú, digo, no, déjame usar este. Le dije yo, wow, ayer yo usé un champú, hoy yo usé un champú, aquí hay de todo champú, aquí no hay de no, aquí hay de todo. Hasta te abren la puerta, hay quien te abre la puerta. Aquí esa palabra es muy grande. Tú eres un grande liga, ¿entiendes? Uh-huh. Ya después de aquí no hay más niveles, eso es algo increíble. Yo muchas veces el año pasado, a veces estaba en el juego y yo decía, wow, ya yo soy un grande liga. Eso es algo increíble
y te tratan como un Grande Liga, ¿entiendes? Es algo increíble. And here comes Aviatal Avelino. Entre más yo hablo contigo, entre más yo te llego a conocer, no solamente estás en Grandes Ligas, pero te voy a decir algo, te comportas como Grandes Ligas, porque esa es una gran diferencia también, porque ahora no solamente es estar en Grandes Ligas, es cómo es tu comportamiento dentro del terreno de juego y afuera del terreno de juego. Cuando yo filmé, yo di un cambio, la verdad, di un cambio radical, pues yo estaba en una academia. Yo molestaba mucho en la academia, tirando zapatos y todo eso, pero en el terreno siempre fui disciplinado. Pero cuando llegué mi primer año, pues lo que me propuse fue que yo me iba a ganar el amor de todo el mundo y que yo iba a ser el primero en todo. El primero en levantarme, en desayunarme, dándole prine, haciéndolo condition, yo era el primero en todo. Te puedo decir que soy muy responsable. Si a mí me dicen a las 10, yo estoy a las 9. A mí me llamaba la atención, pero era por estar muy temprano siempre, por hacer las cosas muy duro, pero no porque, oye, Avelino, está haciendo las cosas muy suave, tiene que ponerle más, o Avelino, tú llegas tarde. No, lo mío siempre ha sido a tiempo, siempre ha sido más, he sido exagerado, en vez de decirme, no, que tú estás muy débil, muy esto, muy lo otro. Me considero una persona, ¿sabes?, tranquila, trato de no cometer muchos errores fuera del terreno ni nada de eso. Por eso también con las redes sociales no soy muy abierto. Mis cosas personales son personales. Y ya trato de respetar a todo el mundo, dentro y fuera del terreno, porque me gusta también que me respeten a mí. Pero me imagino que esa responsabilidad, esa seriedad y ese respeto fue algo que te inculcaron tus padres desde niño, ¿no? Bueno, sí. Sé que los padres míos siempre trataron de educarme por lo correcto, ¿sabes? No llega tarde a la casa ni nada de eso. Pero hay cosas que en el camino tú tienes que aprenderlas. No siempre tus padres te van a enseñar a hacerlo, ¿entiendes? A pesar de que yo molestaba mucho cuando era chiquito, porque jugaba pelota, me enganchaba en todos lados, yo nunca le falté el respeto a nadie. Y hasta hoy en día nunca se le he faltado y espero nunca hacerlo. La verdad, a los 14 años, yo di un cambio que yo mismo dije, wow, y en verdad este soy yo. Ya yo no molestaba, yo era tranquilo ya. Nunca he sido de la calle. A los 14 años fue que también me dije a mí mismo que jamás iba a tomar alcohol. Yo no tomaba nada más que un vasito, algo así. O esperar diciembre, con la cultura de nosotros, esperar diciembre, que es donde los padres de nosotros nos da la libertad, el 24 y el 31 de diciembre. Pero dije que jamás en la vida voy a tomar alcohol y hasta hoy en día nunca lo he hecho, no me gusta. Creo mucho en Dios, busco de Dios. Y nada, me gusta la vida que llevo, la verdad que sí. ¿Qué motiva a Aviatal Avelino? ¿Qué es lo que, cuando tú despiertas en la mañana, cuál es tu motivación para dar el 100% en lo que vas a hacer ese día? Bueno, primeramente mi familia, más que todo mi hermosa niña. Y segundo, todos mis planes. Tengo muchos planes en ayudar a los demás, como la gente pobre, mujeres embarazadas de bajos recursos y todo eso. Son mis mejores motivaciones, porque siento en mi corazón esa ayuda, ¿entiendes? Que me gustaría ayudar. Por eso siempre he dicho que yo sé que Dios me va a bendecir, bueno, lo ha hecho, pero continuará bendiciéndome porque Él sabe que yo tengo muchas cosas que hacer. Y ya para concluir esta entrevista, ¿qué consejo le podría dar Aviatal Avelino a un niño que sueña con un día jugar en Grandes Ligas? Bueno, lo que le puedo decir es que cuando la cosa es buena, el proceso no es fácil. Es un proceso muy duro, pero realmente vale la pena. Hoy en día yo te puedo decir que si tú conocieras de esto, tú dieras hasta lo que tú no tienes por estar aquí. Por eso siempre tienes que dar lo mejor de ti, respetar a todo el mundo, ser responsable, dedicarte a tu trabajo, que es lo más importante. Y nada, nunca desmayen, siempre vendrán las pruebas malas. Yo casi llegando quise rendirme, pero gracias a Dios no tuve que llegar a eso y me pude levantar. Y la verdad que esto es algo muy bonito, tienes que siempre entregarte con el corazón. Bueno, Aviatal, pues obviamente interesante tu historia, muy fascinante lo que hemos compartido. En lo personal quiero darte las gracias y
Obviamente este es el principio de lo que yo espero sea tenerte aquí con los Gigantes por muchos años. Bueno, amén, amén. Así será con el favor de Dios, la verdad que sí. Yo voy a dar lo mejor de mí siempre para quedarme en esta organización o donde sea, voy a dar lo mejor, pero gracias a los Gigantes por todo, gracias a ustedes por la entrevista y por su tiempo.